Hoy pondremos la cereza en el pastel respecto al tema que hemos venido estudiando, el propósito de las pruebas, porque hemos visto el por qué y el para qué las utiliza Dios. Hoy es un mensaje de bendición, de motivación, que le hará reflexionar a usted sobre el contexto general de el por qué Dios utiliza las pruebas en nosotros. No se lo pierda. Hola, el Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. ¿Cómo le va? Que el Señor le bendiga. Bienvenidos al programa del día de hoy, Palabras de Vida. Es un enorme placer, es un orgullo poder saludarles e invitarles para que observe todo este video, ya sea que lo haga a través de televisión, en Telesistema y Telered, en todo el país, en Costa Rica. Qué repercusión tan grande, qué bonitos son los mensajes que usted nos envía. De verdad que nos llena de mucho orgullo y de mucho compromiso de poder seguir predicando la palabra de Dios. Agradecido como siempre con don Álvaro, con doña Ruth, con sus hijos. Quiero agradecer también a todos los compañeros de programación, al buen amigo Manuel Mata de su programa a las 6 de la tarde. Que arranca, y también para mi buen amigo Cartín en el noticiero. De verdad que es todo un compendio de programación diseñada para usted y nuestro programa los domingos al mediodía. Así que un gran abrazo para todos. Si nos observa a través de la televisión, si nos observa a través de Roku en todo el país, quiero enviarle un gran abrazo. Qué mensajes tan bonitos hemos recibido de gente que observa nuestro programa. De verdad que nos place muchísimo. Como les dije, nos llena de mucho compromiso. Bueno, el tema del día de hoy le he puesto por título La película de nuestra vida, porque es el resumen de nuestra existencia. Alguna gente se pregunta el por qué tenemos que pasar momentos difíciles, el para qué pasamos momentos difíciles. Incluso la gran pregunta de los ateos, si Dios es amor, ¿por qué entonces permite que nosotros pasemos por adversidades? Lo hemos explicado en las dos prédicas anteriores. Si usted no lo ha visto, le invito para que visite nuestra página. Se la vamos a poner ahí, Sebastián, canalvidatv.com, en la cejilla donde dice Palabras de Vida. Ahí están todas nuestras predicaciones. Las dos anteriores tienen que ver con el propósito de las pruebas. La tras anterior basamos nuestro mensaje en 1 de Pedro 5:10, donde explica que las pruebas producen en nosotros 4 objetivos. Dice el texto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poquito de tiempo, Él mismo a nosotros, número 1, nos perfeccione, número 2, nos afirma, número 3, nos fortalece y número 3, nos establece. Explicamos hace 2 domingos que el perfeccionamiento tiene que ver con la paciencia, que las pruebas provocan en nosotros o producen que nosotros aumentemos nuestra paciencia. Y Santiago escribe que la paciencia tiene su obra completa en nosotros sin que nos falte nada. Así que Dios produce en nosotros paciencia a través de las pruebas, un elemento, una virtud, una gracia, llámelo como usted quiera, indispensable para la vida humana. No podríamos nosotros ser humanos sin paciencia, porque no todas las cosas se harán nunca en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Imagínense lo irreal que sería que todas las personas, 7,000 millones, quisieran todas las cosas ya. Y si lo que yo quiero le afecta a usted, ¿cómo Dios me lo va a dar a mí? Ya. Necesitamos paciencia para que Dios trabaje con todos. Y las pruebas son la herramienta que produce en nosotros paciencia. Hablamos también de afirmarnos y les expliqué que esto tiene que ver con carácter. Dios saca lo mejor de nosotros con las pruebas, nuestro verdadero carácter. Poníamos un ejemplo en el que explicaba que esta pandemia le ha enseñado a muchas personas a transformar su carácter, su respuesta ante las situaciones de crisis. Por ejemplo, había personas que durante mucho tiempo se dedicaron solo a hacer alguna cosa. Solo lo que estudiaron, pensaron que solo servían para lo que hacían antes de la pandemia. Pero esta pandemia ha provocado
muchos emprendimientos y la gente comenzó a cocinar, la gente comenzó a vender, la gente comenzó a diversificar su empresa, la gente comenzó a buscar nuevas oportunidades de negocio que le han dado éxito y que antes de la pandemia, o si no fuera por la pandemia, nunca se atrevieron a hacer. Así que las pruebas a nosotros nos afirman nuestro carácter. Nos fortalecen, claro que sí, las pruebas nos fortalecen porque una vez que nosotros vencemos la prueba, nos sentimos alegres, nos sentimos confiados, nos sentimos con tantas ganas de saber que lo que Dios puso, con Él lo pudimos solucionar. Y esto es maravilloso. Y lo último es que las pruebas a nosotros nos establecen. Y les explicaba que esto tiene que ver con identidad, tiene que ver con reino, con ser hijos de Dios y entender los beneficios que tenemos al ser hijos de Dios. Y el domingo anterior les explicaba que de las cuatro virtudes que recibimos nosotros con las pruebas, a mí me gusta mucho la de establecernos, de tener identidad como hijos de Dios. Porque si hay algo que el enemigo ha aprovechado en este tiempo o en estos últimos tiempos ha venido a meter cosas a nuestra mente, a nuestra cabeza para intentar robarnos la identidad de hijos de Dios. Y mucha gente lamentablemente ha caído en la trampa. Y esto no es nuevo. Ojo que Satanás se pervirtió y quiso ser igual a Dios. Y lo que él hizo fue trabajar en las mentes de los otros ángeles para mostrarles opciones diferentes al mundo que ya Dios tenía establecido en su creación celestial. Y esto está pasando también con nosotros. Satanás está pervirtiendo la mente de algunas personas para que se sientan fracasados, para que se sientan deprimidos, para que se sientan derrotados, para que no salgan a conquistar lo que les es prometido por diferentes circunstancias. Imagínense lo que hubiese pasado. Voy a ponerle dos casos. Con Abraham, que Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue conquistando desde Ur de los Caldeos todo el lugar que Dios le había prometido. En su lucha, en su caminar, Abraham tuvo diferentes dificultades, pero siguió adelante. Abraham siguió caminando. Abraham hizo caso de la promesa. Recuerde que fue tan prosperado Abraham que incluso Lot, su familiar, llegó a ser también tan prosperado que sus criados chocaban porque era mucha la prosperidad. Y entonces llega un momento Abraham y le dice a Lot: escoge el lugar por donde vas a ir. Si dices que al oriente, yo me voy al poniente. Si dices que al norte, yo me voy al sur. Y entonces Lot ve los campos verdes y decide inteligentemente irse hacia ese lugar que después fue transformado en Sodoma y Gomorra. Abraham, donde fue bendecido por Dios. Porque la bendición no está en el lugar. La bendición está sobre la persona. Dios te bendice independientemente del lugar donde estés. Si Dios ha decidido escogerte, si Dios ha decidido bendecirte, no importa el lugar donde estés. Eres heredero de la promesa, eres un hijo de Dios. No importa lo que esté al frente, no importa las luchas, no importa las batallas, no importan las circunstancias. Yo quiero que esto lo entiendas. Por eso dije que es tan importante que las pruebas a nosotros nos establecen, nos dan identidad de reino, de hijos de Dios. Pero estamos viviendo tiempos en los que la gente se olvida de esa identidad por una adversidad, por un minúsculo virus, por una circunstancia específica familiar. Ya la gente, los hijos de Dios están cayendo derrotados. Y no, esto no es así. El enemigo ha hecho que los hijos de Dios tengamos o tengan mentes débiles. Porque claro, con una mente débil, con una mente que duda, no hay bendición. Con una mente débil, con una mente que duda, la gente comienza a dejar a Dios de lado. Y el objetivo lo cumple Satanás. Les dije que eran dos ejemplos. El otro, Josué.
Imagínense que Josué estuvo al lado de Moisés. Si quiere, déjelo así, Sebastián, no hay ningún problema. Josué estuvo al lado de Moisés, que era el líder de los que habían sido esclavos en Egipto. Y al joven Josué le toca la enorme tarea de conquistar la tierra prometida. No era de poseerla, es decir, ellos no pasaban el río Jordán y había un lazo y estaba la tierra prometida. No, tenían que pelear, tenían que conquistar, tenían que ir a la batalla con ejércitos más preparados que el pueblo de Israel, que ni armas tenía el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel venía de 40 años en el desierto de criar ovejas, mientras que, por ejemplo, habían ciudades fortificadas, ciudades amuralladas, habían ejércitos constituidos como Jericó. Y Josué comienza a ver en la gente, ya había muerto Moisés, que tenían muchas dudas por el informe de 10 de los 12 espías que había mandado. Y los espías comenzaron a decir que sí, era cierto lo que Dios había dicho. Era tierra que fluye leche y miel, tierra que había bendición. Pero 10 de los 12 dijeron que era muy difícil, que había gigantes, que había ejército. Y entonces la gente comenzó a echarse para atrás. ¿Y qué dijo Josué? Josué dijo: yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El que quiera seguirme, vamos conmigo para adelante. Y la historia usted la conoce. Por la obediencia de Josué a el mandato de Dios de la conquista, ellos entraron y Dios provocó que los muros cayeran en Jericó, y Dios le entregó al pueblo de Israel todos los ejércitos que iban a conquistar. E Israel conquistó toda la tierra prometida. Porque si hay algo en lo que estamos fallando nosotros durante este tiempo, es en escuchar voces que no provienen de Dios. Porque Dios a nosotros nos calificó. Lo vimos el domingo anterior. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ven cómo todo se relaciona? Las pruebas hacen que nosotros maduremos espiritualmente, que nos perfeccionen, que nos afirmen, que nos fortalezcan y que nos establezcan como hijos de Dios. Pero es también a través de las pruebas que nosotros entendemos lo que Dios dice que nosotros somos. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted es lo que Dios dice que usted es, no lo que el mundo dice, ni mucho menos lo que el enemigo dice. Usted es lo que Dios dice, y usted es linaje escogido, usted es real sacerdocio, usted forma parte de una nación santa, el pueblo adquirido por Dios, y esto es lo que define nuestra verdadera identidad. Bueno, hoy, como les dije, vamos a ponerle la cereza al pastel sobre estos dos temas, que estoy seguro han sido de gran bendición para usted, porque me lo ha hecho saber a través de los diferentes mensajes de texto o de WhatsApp. Hoy vamos a estudiar siempre en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Versículos del 13 al 15. Voy a leerlos para luego venir a desmenuzarlos y a comernos la cereza del pastel maravilloso que hemos aprendido en la palabra de Dios. Dice, primera de Pedro 3, 13, 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué lindo. Estos 3 versículos los vamos a desmenuzar y a entender lo rica que es la palabra de Dios, a saborear lo exquisita que es la palabra de Dios relacionado con el propósito de las pruebas. Quiero invitarle a que se conecte todos los días, las 24 horas si quiere, a nuestro canal de televisión Vida TV. Usted ingresa en línea a www.canalvidatv y va a observar contenido noticioso, va a encontrar documentales, va a encontrar devocionales, va a encontrar enseñanzas, predicaciones, testimonios, en fin, toda una gama de contenido que edifica su vida, además de música de adoración. Es muy bonito para que usted ingrese, lo grabe ahí en su celular y lo grabe en su computadora, www.canalvidatv.com. Qué bueno que está con nosotros. Dios te bendiga siempre, grande y abundantemente. Dese usted un fuerte abrazo y diga: soy un bendito por Dios. Soy una mujer bendita por Dios. Soy un hijo, soy una hija de Dios. Pertenezco a la familia de Él y por tanto soy heredero y coheredero juntamente con Cristo de todo lo que está establecido para Él. Eso es usted, un hijo, una hija de Dios. Y entonces, pastor, ¿por qué de las pruebas? Porque ya entendimos que Dios no nos castiga con las pruebas. Por el contrario, las pruebas nos aterrizan, las pruebas nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Es como el muchacho que hace examen en el colegio. No lo castiga el profesor. Es más, creo que hoy incluso está probado que los exámenes por sí solos a veces no reflejan el conocimiento de la persona. Pero bueno, le enseñan al estudiante a prepararse, a vencer la adversidad y a sacar lo mejor de él. Eso mismo hace Dios con nosotros a través de las pruebas. Ahora, quiero aclarar una cosa antes de continuar con el mensaje. Una cosa son las pruebas y otra cosa son las consecuencias. Son cosas completamente diferentes. A ver, por ejemplo, el hombre se puso a jugar de guapo en las redes sociales, entró una muchacha, le mandó un mensaje, citaron la fecha, empezó como una amistad digital y terminó como un amorío. La señora se dio cuenta, le planteó el divorcio y hoy no quiere nada con él. Viene la destrucción de la familia, la separación de los hijos y la consecuencia. ¿Ese hombre está en prueba o está sufriendo una consecuencia? Está sufriendo una consecuencia de sus actos. Ahí tiene que ver algo Dios. Bueno, que Dios estableció un principio. Lo que usted siembra, eso recoge. Y bueno, ese hombre, en el caso hipotético, sembró mal y recogió mal. No hay otra cosa. ¿Qué le queda a esa persona que por un acto
de desobediencia está pagando la consecuencia. Arrepentirse, lo vamos a ver el próximo domingo. Arrepentirse de corazón y saldar la deuda que tiene con Dios. Con la familia es otra historia, es un proceso diferente. Pero una cosa es la consecuencia y otra cosa es la prueba. Hay que aprender a diferenciar cuando vienen los de repentes de Dios. Y usted dice, bueno, pero es que estoy caminando con el Señor y me vino de repente esta circunstancia. Eso es una prueba, no producto de una consecuencia. Si usted tiene llegadas tardías en el trabajo, si usted no obedece a su jefe, si usted además es malcriado, no trabaja en equipo, bueno, y su jefe lo despide, y usted dice, bueno, pero es que esto es una prueba que Dios me está... No, eso no es una prueba que Dios te está dando. Eso es la consecuencia de un actuar inadecuadamente. ¿Qué queda cuando hay una consecuencia? Arrepentimiento. Pero yo estoy predicando acerca de las pruebas, los de repentes que vienen de Dios, con los que Dios a nosotros nos lleva a otro nivel, nos lleva a otro estilo, a otra madurez espiritual. Las pruebas nos sirven para eso. Bueno, les dije que hoy nos vamos a enfocar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, partiendo del versículo 13 y hasta el 15. Así escribió el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 13, ahí está. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Déjenmelo ahí para que vea. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? El apóstol plantea una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que se lanza, pero que no se espera respuesta porque la respuesta está sugerida dentro de la pregunta. ¿Me explico? Bueno, voy otra vez. Una pregunta retórica es aquella que nosotros lanzamos, pero que en la pregunta está sugerida la respuesta. Por ejemplo, Pedro viene hablando aquí en el capítulo 3 de lo importante que somos nosotros como iglesia. Es más, nos llama la novia de Cristo. Entonces, viene hablando consecuentemente acerca de las pruebas. Recuerde que Pedro le escribe a un grupo de personas que antes del año 70, posiblemente después de la muerte de Esteban, comenzaron a sufrir persecución en Jerusalén y tuvieron que salir. Pedro muere antes del año 70, por eso ni siquiera menciona la destrucción del templo. Pero eran personas que estaban sufriendo, eran personas que estaban en aflicción, lo habían perdido todo. Y Pedro les escribe para reconfortarles, porque estaban en medio de la prueba. Y entonces aquí les dice, ¿quién es el que puede hacerles daño? En esta pregunta retórica, ¿quién? Ahora yo te hago la pregunta, 2000 años después, mi amigo y mi amiga, si usted sigue el bien, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted está en el camino correcto, ¿quién puede hacerte daño? Yo sé que usted respondió nadie, porque es una pregunta retórica. Si usted está con Dios, si usted camina con Dios, ¿quién puede hacerte daño? Porque esta es la condición: seguir a Dios, obedecer sus estatutos, obedecer sus mandatos. Lo vemos desde el Deuteronomio, donde hay bendiciones sobre la obediencia y maldiciones sobre la desobediencia. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, el que me ama es el que me obedece. Y entonces mi Padre y yo estaremos en Él y haremos morada con Él. Así es como funciona. Porque ¿quién puede hacernos daños? ¿Quién puede hacerte daño? Mi príncipe del Señor, mi princesa del Señor. ¿Quién? ¿Cuál prueba puede tirarte abajo? ¿Cuál circunstancia difícil? No hay. No hay circunstancia difícil. No, para nada. Para nada. Si usted es un hijo, una hija de Dios y usted camina con rectitud. Mire, el profeta Isaías escribió en un tiempo
también complicado para el pueblo de Israel. Habían sido llevados, exiliados a Babilonia. Y el profeta escribe, antes, anunciando lo que vendría por la desobediencia, escribe mientras estaban exiliados en Babilonia y escribe también cuando iban a regresar a Babilonia. Muy parecido al apóstol Pedro. Mire qué lindo lo que escribió inspirado por Dios el profeta Isaías, capítulo 54, versículos del 15 al 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¡Qué lindo! Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Dios ha creado, Dios ha permitido que usted pase por circunstancias difíciles, pero Él tiene el control, porque el hacedor del mal no se creó así solo. Dios lo creó y Dios tiene el control. Y mire qué lindo como termina diciendo en el versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Así que, mire, ¿quién puede hacerte daño? Si ya hay una ejecutoria, si el creador de todas las cosas ha establecido una sanción, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Además condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, de los que siguen el bien. Esto es lo que nos sigue, esto es lo que heredamos los hijos de Dios, los que seguimos al Señor. Mire, Pablo trata este tema también en el Nuevo Testamento de una manera magistral. Romanos 8, del 31 al 33, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede levantarse en contra nuestra? Dios, el que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ve esta pregunta, retórica también. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si Dios es el que ejerce ley, ¿quién puede acusarnos a nosotros si Dios fue el que ejerció la ley, el que inventó la ley? Nadie, por supuesto. Romanos 8, del 35 al 39, sigue diciendo el apóstol: ¿qué pues diremos a esto? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No, es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada alguna podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque pasemos aflicciones, aunque pasemos por momentos difíciles, en todo esto, dice el apóstol, somos más que vencedores. Así que, punto número 1 del versículo 13 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. ¿Quién podrá hacernos daño si ustedes siguen el bien? Versículo 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedrenten por temor de ello, ni se conturben. Mire, el miedo no proviene de Dios. El temor no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es la confianza.
Lo que proviene de Dios es la seguridad. El temor no proviene de Dios. Pero pastor, pregunta usted, y es que a mí me insultan por ser cristiano. A mí mi familia no me entiende porque soy cristiano. A mí mis hijos no me entienden porque soy cristiano. Mire, yo profeso mi fe delante de mis compañeros de trabajo y soy burlado, soy motivo de burla. Mire, es que, bueno, yo lo entiendo. Pero el autor del Evangelio, Jesús, la fuente primaria del Evangelio, escribió, o dijo, y lo escribió y lo replicó entre otros Mateo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde que el Sermón del Monte es el sermón en el que Cristo le cambia la mentalidad a sus discípulos para que ellos pudieran salir a cumplir la misión que tenían. Básicamente, el Sermón del Monte es quitar el chip que tenían ellos y meterles un nuevo chip. Y lo que les dijo a ellos es que siéntanse dichosos, siéntanse alegres, siéntanse felices cuando los insulten, siéntanse felices cuando estén en medio de la prueba, porque ustedes, los dichosos y los felices que son probados, que son insultados, ustedes son los dueños del reino de los cielos, son herederos del reino de los cielos. Mire, se lo pongo otra vez. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las pruebas y los momentos difíciles no pueden ser un motivo de renuncia. Jamás un motivo de renuncia a nuestras creencias. Pedro lo pone y utiliza dos palabras que a mí me llaman mucho la atención: amedrentarse y conturbarse. Amedrentarse es sentir miedo infundado. Es decir, hay personas que se llenan de temor cuando algo no ha ocurrido. ¿Me explico? Eso es amedrentarse. Es sentir miedo antes de que algo ocurra. Por eso produce tanto furor las amenazas. Pero una cosa es una amenaza y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, me van a despedir. ¿Qué sé yo? Hay recorte de personal porque la empresa está mal y bueno, no pueden sostener a mi departamento o no pueden sostener al departamento en el que yo estoy. Y entonces es muy posible que de ahí me van a despedir. Entonces hay gente que tiene miedo, pero todavía no ha ocurrido el despido. Cuando venga el despido, entonces enfrentas la situación con base a la realidad. Pero amedrentarse no viene de Dios. El temor infundado no viene de Dios. Sentir miedo previo no viene de Dios. Esto no procede de Dios. Ahora, utiliza otra palabra, conturbarse. Mire qué lindo. Porque conturbarse es la alteración del ánimo de una persona de manera que pierda la serenidad y no acierta en proseguir hacia lo que antes hacía. Pedro dice que no os conturbéis, no os amedrentéis, no sienta miedo infundado en medio de la prueba. No sienta miedo. Ni tampoco cambie su estado de ánimo de tal manera que le impida seguir haciendo lo que usted antes hacía. Porque el miedo paraliza. El miedo, el temor, paraliza y hace que nosotros nos quedemos en una situación en la que no avanzamos. Y no avanzar es retroceder. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Punto número 2. No sientas miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Pastor, pero es que a mí me han dicho que el miedo a mí me pone en alerta. Me gustaría que estuvieses alerta sin tener miedo. Que vigiles antes de que ocurran las cosas. Porque el miedo no es una razón para estar alerta, no es justificable. Ve lo que dijo Jesús. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, está hablando de Cristo,
El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Es el apóstol Juan que está explicando que no puede haber temor en el amor de Dios. Lo que debe haber es confianza. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mi querido amigo y mi querida amiga, si usted es un hombre, una mujer temerosa, usted todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Usted está camino a ser perfeccionado, pero necesita ser perfeccionado. ¿Qué le estoy predicando, mi buen amigo y mi buena amiga? Que en medio de la prueba no sientas temor, porque el temor no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es la confianza, la seguridad. Y hemos entendido que las pruebas, que los momentos difíciles, solo sacan lo mejor de nosotros. ¿Te puede decir amén a esto? ¿Puede decir amén? Bueno, gloria a Dios. Y el versículo 15 del capítulo 3 de Pedro que estamos estudiando, miren, nos da una orden. Voy a leer nuevamente 13, 14 y el 15 para contextualizar todo lo que hemos venido estudiando. 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 14. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino, aquí está, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, mi buen amigo, mire, despiértese, papá, despiértese, mamita, deje de quejarse si está en medio de la prueba, sino santifique a Dios, dele gracias a Dios, porque usted está siendo perfeccionado, usted está siendo llevado a otro lugar, y prepárese, porque la gente le preguntará, ¿cómo en medio de la prueba estás tan feliz? ¿Cómo a pesar del momento tan difícil te veo sonriendo? Y usted se va a preparar para presentar defensa y decir, porque tengo un Dios bueno que me ama y ha establecido promesas sobre mí, que soy su hijo y sigo el bien. Y entonces aquella persona querrá decir, de eso quiero yo. De eso quiero yo. Qué linda es la palabra de Dios. Qué maravillosa. Miren, el Salmo 117 de 2 versículos dice así. Mire qué bonito. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! Esto es verdaderamente hermoso. Miren, Pedro termina este versículo con un mandato para estar preparados para testificar del amor de Dios aún en medio de la prueba, para presentar defensa. ¿Esto qué quiere decir? Miren, cuando usted alaba a Dios en medio de la prueba es motivo de admiración, llama la atención, de alguna manera, y la respuesta de la gente puede ser de aprobación o de desaprobación. Habrá gente que diga, mire, es que yo quiero eso que usted tiene, que alaba al Señor, que da gracias en medio de la prueba. Pero habrá gente que nos adverse. Habrá gente, ¿se acuerdan los amigos de Job? Que llegaron a decirle, mire, es que algo has hecho mal, mire, es que revísese, porque no todo es tan bueno. No faltan de estas personas en nuestra vida, pero tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que vive en usted en medio de la prueba.
se me viene a la mente cuando Pablo y Silas recorrían la ciudad, dice el texto en el libro de los Hechos, capítulo 16, y una muchacha daba voces detrás de ellos, y Pablo reprende el espíritu que vivía en esta mujer. Y ella trabajaba para empresarios que hacían imágenes, estatuas de la diosa Artemisa. Bueno, esta mujer se convierte y se les cae el negocio. Entonces llevan a Pablo y a Silas ante el consejo y los encuentran culpables y los meten en la cárcel. Dice el texto de Hechos 16 que los amarran de sus manos, de sus piernas, juntos a una piedra, al fondo de la cárcel, en el cepo. Ellos hacían sus necesidades ahí. Ellos sufrían. Estaban predicando la palabra de Dios, estaban cumpliendo con lo que Dios decía y fueron encarcelados de manera injusta. Pero ¿qué hacían en medio de la prueba? ¿Y para qué lo hacían? Mire qué bonito, vamos a arrancar desde el verso 25. No lo tengo imágenes, pero ponga mucha atención. Hechos 16 del 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. En medio de la noche, en medio de la dificultad, Pablo y Silas oraban cantando himnos y los demás que estaban ahí oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El milagro vino después de que Pablo y Silas, en medio de la prueba, oraban cantando himnos, no quejándose, sino cantando himnos. El milagro vino después que Dios les escuchó a ellos orar y cantar, no quejarse, no maldecir, no renegar, sino alabar a Dios, porque había un propósito. El propósito no era que Pablo y Silas se liberaran. ¿Cuál fue el propósito? Mire, dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Me entiende lo que ocurrió en ese lugar? Por causa del evangelio, Pablo y Silas fueron arrestados. Pareciera contradictorio. Pablo pudo haber dicho, pero hey Dios, ¿cómo es la cosa? Me mandas a predicar y me encarcelan. Imagínense. Pero Pablo no se quejó, ni tampoco su discípulo Silas, sino que en medio de la cárcel, a medianoche, comenzaron a orar cantando himnos, dando gracias. Vino el milagro. Se soltaron, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas y todos los que estaban allí escucharon el agradecimiento a Dios de parte de Pablo y de Silas. Y el carcelero pensó, me tengo que matar porque si estos se sueltan me van a matar. Lo que ocurrió allí sirvió para que el carcelero junto con todos los que estaban allí se salvaran. Porque Pablo les predicó el evangelio de Jesucristo.
se bautizaron él y todos los que estaban en la casa. Así que por eso hay que dar gracias a Dios en medio de la prueba. Por eso hay que alabar a nuestro Señor y sentirnos dichosos, como escribió Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Hay que tener gozo, porque entendiendo el propósito de las pruebas, entendemos la recompensa y el porqué. Dios trabaja con nosotros, pero también nos edifica para que nosotros edifiquemos a todos los que nos ven. Quiero invitarle a que se conecte todos los días, las 24 horas si quiere, a nuestro canal de televisión Vida TV. Usted ingresa en línea a www.canalvidatv y va a observar contenido noticioso, va a encontrar documentales, va a encontrar devocionales, va a encontrar enseñanzas, predicaciones, testimonios, en fin, toda una gama de contenido que edifica su vida, además de música de adoración. Es muy bonito para que usted ingrese, lo grabe ahí en su celular y lo grabe en su computadora, www.canalvidatv.com. No puedo terminar estos mensajes sin lo que Dios puso en mi corazón, que fuese el centro de este mensaje. Mire, yo quisiera terminar esta prédica diciéndote que ya no vas a pasar por más pruebas, diciéndote que las enfermedades se acabaron, que los sufrimientos se acabaron, que por venir a Cristo, que por asistir a la iglesia, ya paraste de sufrir, ya se acabó todos los sufrimientos. Pero eso no es real, eso no es bíblico. Y a algunos pastores no les gusta predicar sobre esto porque a la gente no le gusta decir o no le gusta que les digan que van a pasar por dificultades. Pero mire, la realidad nos dice a nosotros que vamos a pasar dificultades. El cumplimiento de la palabra de Dios hoy es más evidente que nunca. Sin duda, mi querido amigo y mi querida amiga, estamos en los últimos tiempos. Miren, lo he explicado varias veces. Por amor a usted, por amor a aquellos que van a ser salvos, a completar el número de aquellos que se van a salvar, Dios está con esta mano deteniendo la venida por segunda vez de su Hijo Jesús, para darte oportunidad, o para darle oportunidad a los suyos, que se arrepientan, que vengan a los pies de Cristo. Pero no se tarda el día del juicio, no se tarda la venida de nuestro Señor, no se tarda. Está profetizado todo lo que estamos viviendo: hambres, pestes, terremotos. No me voy a meter en un tema escatológico porque no es el tiempo ni la forma. Pero miren, no puedo decir jamás que esto sea la marca de la bestia. Ojo, no estoy diciendo, y lo repito y queda grabado, no voy a decir que esto es la marca de la bestia. Pero que el mundo se está preparando para, sin duda alguna. Con un código vamos a poder comprar, vamos a poder vender, vamos a poder viajar, vamos a poder utilizar servicios. El que no tenga ese código no va a poder hacerlo.
el que tenga oídos, como dijo el Señor, escuche. Estamos pasando momentos difíciles y vamos a pasar momentos difíciles. El mundo está como la gente en los días de Noé, exactamente igual. La gente está pensando en cualquier otra cosa menos en subirse a la barca de la salvación. La gente está pensando en que es mentira, esto lo han dicho desde hace mucho tiempo, a mí no me va a pasar, La gente está exactamente igual como en los días de Noé. Noé fue y predicó al pueblo y el pueblo no le hizo caso. Lo tuvieron como loco, construyendo una barca en medio del desierto. Pero qué curioso, se salvó Noé y su familia y los animales que entraron a la barca. Los que no se salvaron fueron los que quedaron fuera de la barca. Quisiera decirte que no hay que pagar un precio, pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Lo bueno, de la película de nuestra vida es que tenemos que entender que las pruebas, que los momentos difíciles a nosotros no nos determinan. A los hijos de Dios no nos determinan. Las pruebas a nosotros nos ayudan. Y que hay y hubo quien a nosotros nos hizo salvos. James Cameron, el autor, el guionista de la película El Titanic, no sé si recuerdan la famosa historia o la famosa escena cuando, hundido el barco, Rose cae al agua y Jake se lanza. Consigue una puerta de madera. Monta a Rose sobre la madera. Al final Jake se sacrifica por el amor tan grande que le tenía a Rose. Y si usted no ha visto el Titanic, le invito para que lo vea bajo esta perspectiva. Porque cuando le preguntaron al guionista, a James Cameron, el por qué ese final, James Cameron dijo que él no había escrito el Titanic pensando en describirle a la gente el por qué se hundió el Titanic. Eso lo conocía todo el mundo. Pero él quería escribir la historia de nuestras vidas, diciendo a todas las personas que sobre el madero hay salvación. Sobre la puerta de madera, Rose encontró salvación. Al final de la película se ve ella de anciana contando la historia y recordando el gran amor de su vida. La película de nuestra vida es esta, mi querido amigo y mi querida amiga. Hubo alguien que en el madero dio su vida por usted y por mí. Hubo alguien, Jesucristo, el Mesías prometido, el Redentor del mundo, que sobre el madero derramó cada gota de sangre para hacerte libre, para darte libertad, para darte vida eterna. Así que no tengas miedo, porque Él ya pagó el precio de sangre que tenía que darse por cada uno de nosotros. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de angustia. Yo no voy a decirte que no, pero quiero decirte que gracias al sacrificio, hoy te puedes montar sobre el madero, puedes subirte sobre el madero, respirar y ver confiadamente a la cruz y entender que hay salvación, entender que para usted hay salvación, que las pruebas únicamente lo que hacen es sacar lo mejor de usted y que gracias a ella usted puede estar en un mejor nivel espiritual.
¿Qué le parece si oramos? Gloria a Dios. Bendito seas, Padre, por tu palabra. Te damos muchas gracias por este mensaje. Te damos muchas gracias porque hoy he entendido el propósito de las pruebas. Gracias puedo darte por ellas. Gracias por la comprensión de tu propósito y de tu palabra. Porque hoy entiendo que las pruebas tú las utilizas para sacar lo mejor de mí. Necesito volver a la cruz. Necesito volver al madero. Necesito nuevamente poner mis ojos en el sacrificio que ya tú hiciste, porque en Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él hay vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias de verdad por este mensaje, por escuchar este mensaje. Le propongo lo siguiente: si ha sido de bendición para usted, transmítalo a otras personas. Cuéntele a otras personas que los domingos al mediodía estamos en Telesistema y Telered, que puede sintonizarnos a través de Roku. Envíeles el link de nuestra página para que más personas retransmitan el contenido y más personas puedan ser edificados y edificadas a través de la palabra de Dios. Y yo le invito para que usted se suscriba a mi canal en Facebook, se suscriba también a mis redes sociales en YouTube y que ingrese las 24 horas del día. La dirección es esta, aquí está el link: www.canalvidatv.com. Ahí tenemos prédicas, tenemos mensajes, hay películas, hay canciones, hay testimoniales, hay toda una serie de contenidos hermosos, preciosos, para que usted pueda ser edificado. Ya lo sabe, www.canalvidatv.com. Comparta este mensaje y si Dios así lo permite, nos vemos el jueves en la transmisión de nuestro culto en línea. No falte, porque nosotros pasamos lista. Y si puede, como decía mi buena amiga, cuéntele a otros. Gracias a Sebastián Pérez y a todos ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Vuelva su rostro sobre ustedes y les acompañe en su entrada, en su salida. Y que Él sea la roca firme sobre la cual se cimenta cada una de sus creencias. No te apartes de Él, ni a derecha ni a izquierda, porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Que así sea, que la pase bien. Muchas bendiciones, será hasta la próxima, si Dios quiere.